Hola amigos, el día de hoy vamos a visitar el Museo Regional de Tláhuac. Está en el centro de la alcaldía. En este recinto se realizan diversas exposiciones dependiendo de las épocas. Por ejemplo, en Día de Muertos se realiza alguna exposición, en el Día de la Independencia se realiza otra y así sucesivamente. El 29 de octubre del 2022 visité tanto este museo como el de Mixquic y yo pensé que nada más iba a estar enfocado al Día de Muertos, pero me llevé una sorpresa al descubrir que en esa fecha también se iban a celebrar los 800 años de la fundación de Tláhuac. Entonces, todas las ofrendas y todas las exposiciones que se montaron estaban dedicadas a esa fecha. Además del museo, veremos la plaza principal. La alcaldía Tláhuac es una de las que más celebran el Día de Muertos dentro de todas las alcaldías de la Ciudad de México. Aquí podemos ver un esqueleto que está cargando lo que parece ser una calabaza tallada. Pero no es una calabaza. En Halloween o Día de Muertos nos acostumbramos a ver calabazas a las cuales se les talla un par de ojos y una risa macabra y adentro se les coloca una vela. En Tláhuac, una de las tradiciones de esta época es que las personas se dirigen a las chinampas. Recordemos que en este sitio también llegaron a existir este tipo de cultivos. Entonces, recogen este tipo de frutos llamados chilacayotes. Y al igual que con las calabazas, les tallan unos ojos y unas bocas para que se vean macabras. Entonces, en muchas partes de Tláhuac es más común ver chilacayotes que calabazas. Los niños, sobre todo, cortan y preparan los chilacayotes para ir a pedir calaverita. Y bueno, creo que no lo mencioné, pero esta ofrenda la colocan cada año en la plaza principal y está enfrente del museo. Generalmente se realiza con diversas temáticas. En esta ocasión, la temática es Sendero de las Ánimas, Camino al Mictlán, que representa el sendero que seguían los difuntos una vez que dejaron este mundo para llegar al mundo de los muertos, el cual se llamaba Mictlán en la época prehispánica. En otros años realizan algunas otras temáticas de personajes importantes de la alcaldía, como la de los evangelizadores franciscanos que llegaron a Tláhuac para inculcar el cristianismo a los indígenas, a Petra Cadena o al Charro Negro. Estos dos personajes pertenecen a leyendas que se cuentan en esta región. Dentro de las creencias prehispánicas, el Mictlán era el mundo de los muertos. Dentro de este existían 9 niveles que las personas tenían que atravesar para ir perdiendo la vida terrenal e irse acostumbrando a la vida espiritual. En algún otro museo contaremos a detalle cada uno de esos 9 niveles. Lo que podemos decir es que el primer nivel era llamado Itzcuintlán. Era custodiado por Xoloitzcuintles, los perros consagrados del dios Xolotl. Estos ayudaban a las ánimas a atravesar un río conocido como Apanahuacaluía, en el que habitaba Xochitonal, una iguana gigante. Las trajineras que vemos en esta ofrenda representan precisamente el viaje que realizaban los muertos a través de este río. En otras palabras, atravesaban el sendero de las ánimas. Por esa razón, esta ofrenda fue llamada así y en su parte central tiene un río en la cual hay chinamperos que van viajando a través de él. En diversos centros culturales, como en el Museo Regional de Tláhuac, se realizan diversos talleres en donde niñas y niños participan para realizar algunas calaveras con distintos materiales. A continuación, tenemos una muestra de algunas de las calaveras que ellos realizaron. Esta ofrenda fue realizada por diversos grupos que participan en las actividades culturales de Tláhuac. No lo sabíamos, pero cuando fuimos al Museo de Ixtayopan, la arqueóloga Eva Sánchez nos comentó que también participó en la elaboración de estas ofrendas. De hecho, todos los encargados de los 3 museos principales de Tláhuac, el de Ixtayopan y el de Mixquic, se reunieron para realizar esta ofrenda. Aquí termina el altar del Día de Muertos. Vamos a seguir recorriendo la plaza, puesto que hay algunas otras actividades referentes a la celebración. Además, como les había comentado, el museo abre en ocasiones especiales y en esta ocasión abrió hasta las 8 de la noche. Aquí tenemos 2 esqueletos que representan el Catrín y la Catrina.
A un costado de la ofrenda y parte de la plaza principal tenemos una serie de puestos que venden todo tipo de elementos para el Día de Muertos. Venden desde pan, bebidas, platillos, artesanías y muchas otras cosas. Al final de este camino tenemos una ofrenda que fue hecha por los comerciantes. También tenemos un kiosco en la parte central. Observamos que también tiene una ofrenda. Frente a la plaza pusieron dos esqueletos gigantes hechos de papel maché. De hecho, la alcaldía Tláhuac se caracteriza porque en muchos de sus sitios colocan este tipo de figuras en el Día de Muertos. Si ustedes recorren las calles o los puntos más importantes, van a encontrar esqueletos de tamaño descomunal. Observamos que el nombre representativo de la alcaldía está lleno de flor de cempasúchil. Frente a la plaza también se colocan algunas otras ofrendas. Por ejemplo, aquí tenemos una chalupa que nos representa a los trajineros y está decorada con flor de cempasúchil. Adelante tenemos un alebrije, que son criaturas que últimamente han asociado al Día de Muertos, pero que en realidad tienen otro significado. Ya lo veremos más adelante cuando vayamos a otro museo. Cuando visitamos Mixquic, nos enteramos que en la alcaldía Tláhuac existen 7 pueblos, que son llamados así debido a que tienen raíces prehispánicas. Hasta este momento ya hemos visitado 3 pueblos. El primero de ellos fue Mixquic, el segundo de ellos fue Ixtayopan, y en esta ocasión nos encontramos en el pueblo de San Pedro Tláhuac. De hecho, en un día completo ustedes pueden visitar los 3 museos: el Museo Andrés Quintana Roo de Mixquic, el Museo Tomás Medina de Ixtayopan y el Museo Regional de San Pedro Tláhuac, ya que a los 3 se puede acceder a través del mismo camino. Mientras visitamos las ofrendas, les cuento la leyenda de Petra Cadena y del Charro Negro. Dejen cambio mi voz a voz de leyenda y también la música. Listo. En México, el Charro Negro es una figura que ha sido asociada al diablo, ya que dicen que es la forma en la que se manifiesta a este ser para engañar a las demás personas. Se aparece como una persona vestida de negro, que porta un sombrero de charro, que tiene espuelas en sus pantalones y que va montando un caballo. Las versiones cambian dependiendo de la historia. Algunos dicen que muestra una cara de esqueleto, otros más cuentan que muestra la cara de un hombre que tiene un bigote fino. Sin embargo, todos coinciden en que cuando se presenta, el ambiente se inunda de un olor a azufre. Hace mucho tiempo, en el pueblo de San Juan Ixtayopan, existió una hermosa joven llamada Petra Cadena. Era muy querida por todos, era muy solidaria con el prójimo, ayudaba a sus padres y a sus amigos. Se dice que un día el Charro Negro se le apareció
y empezó a cortejarla, preguntándole si quería ser su esposa. Sin embargo, Petra decía que no, y por más que el charro insistía, la mujer le daba negativas. Un día, el charro negro se apareció y dijo que si no iba a ser su esposa por la buena, iba a hacerlo por las malas. Poco después, Petra cayó enferma. Lo sorprendente es que aunque cada día se veía más débil, su belleza no se perdía. Con el paso del tiempo, su enfermedad se fue agravando a tal punto que perdió la vida. Los vecinos no quisieron ir a su funeral, pues aseguraban que alrededor de su casa ocurrían extraños fenómenos paranormales. Cuando fueron a enterrarla, cerca del volcán Teutli, las personas comentan que una tormenta azotó los terrenos, ocasionando que el féretro se cayera. Cuando lo levantaron y lo abrieron para ver el estado del cuerpo, se dieron cuenta que había desaparecido. Al día de hoy, se dice que el espíritu de la mujer todavía se aparece en los barrios de Tláhuac para darle recados a las personas y que estos se los manden a su familia. Se dice que Petra les mandó a decir que era la mujer del charro negro y que vivía en un lugar donde todas las cosas son de plata, que habitará ahí por toda la eternidad. Espero que les haya gustado esta leyenda y que no se hayan espantado mucho. Quise contárselas porque estamos conociendo un nuevo lugar y pues sus leyendas le dan ese toque mágico y pues ni modo que nos vayamos sin conocer alguna de sus leyendas. De hecho, voy a hacer un poquito de promoción. Si se quedaron con ganas de más leyendas, en el canal de YouTube Peregrino del Terror tenemos un video que tiene las leyendas más importantes de cada uno de los pueblos de Tláhuac. Continuando con el recorrido, en esta ocasión nos estamos dirigiendo al templo de San Pedro Tláhuac, que es uno de los recintos más importantes de este lugar. Ya hemos visto que Tláhuac originalmente era una isla llamada Cuitláhuac, que estaba en medio de los lagos de Xochimilco y Chalco. En este sitio habitaron personas desde la época prehispánica. También, como ya sabemos, después de la conquista española, diversos grupos de religiosos que venían de España se dirigieron a las comunidades indígenas para evangelizar a las personas, para inculcarles todos los conceptos del cristianismo y que así dejaran de creer en sus dioses. Vemos que en el patio de la iglesia también existe una ofrenda, nada más que en ese momento todavía la estaban construyendo. De hecho, como el festejo de los 800 años de la fundación de Tláhuac iba a ser esa tarde, las personas todavía estaban apuradas con los preparativos de la celebración. Bueno, continuando con la historia, a esta parte de la Ciudad de México, quienes llegaron a realizar esa tarea fueron la Orden de los Franciscanos, llamados así porque seguían los preceptos de un santo llamado San Francisco de Asís. De hecho, en la ofrenda, esos esqueletos nos están representando a esa orden. En el Museo Regional de Tláhuac vamos a ver que también existen monjes hechos con papel maché, y cuando los veamos ya sabrán por qué los hicieron. La iglesia principal que estamos visitando del pueblo de San Pedro Tláhuac fue construida precisamente por esta orden religiosa alrededor del siglo XVI. Fue llamada San Pedro Apóstol en honor al apóstol de Jesucristo, San Pedro. Me gustó que cuando estuve en la iglesia, en las campanas pusieron la canción de La Llorona, un tema típico del Día de Muertos. Antes de entrar, les voy a mostrar un pequeño fragmento de esas campanadas.
qué bonita canción. Bueno, es que a mí me gusta. Aunque esta canción muchos piensan que la compositora fue Chavela Vargas, en realidad no se sabe quién es el autor original, ya que el registro más antiguo es del compositor mexicano Andrés Enestrosa, pero este dijo que la había escuchado anteriormente en 1941. Continuamos con nuestro recorrido. Aquí tenemos una vista del interior del templo de San Pedro Apóstol. Después de que fue construido por los franciscanos, estos abandonaron Cuitláhuac y en su lugar llegó otra orden religiosa conocida como los dominicos, que fue fundada por el santo católico Domingo de Guzmán. Estos fueron los encargados de terminar la construcción del recinto, la cual no se sabe cuándo fue terminada, pero se cree que fue a finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII. La orden de los dominicos permaneció en esas tierras hasta 1754. Ya después, en el siglo XVIII, los habitantes de varios pueblos de Tláhuac, como Santa Catarina Yacahuizotl, Tlaltenco y Santiago Zapotitlán, aportaron elementos a su construcción, y entre 1790 y 1806, el conjunto fue reconstruido por el arquitecto Ignacio Castera. ¿Se acuerdan que el templo de Mixquic se veía adornado en exceso hasta en cada una de las cúpulas? Si lo comparamos con este templo, este se ve muy diferente, es decir, no se ven muchos adornos, las paredes se ven completamente vacías, se ve que las paredes nada más están lisas y que están recubiertas por pintura. A este estilo, en donde ya se evita el uso de adornos excesivos, se le conoce como neoclásico. También se caracteriza porque el atrio, es decir, la parte frontal de la iglesia, donde están las imágenes, está empotrado directamente con la estructura principal. En el patio se conservaron 2 aros del juego de pelota. Y el nombre del pueblo, San Pedro Tláhuac, proviene de la combinación de las dos culturas, de la cultura española, representado con este templo, que ya vimos que se llama San Pedro Apóstol, y de la cultura indígena, que habitó en este sitio, que antes era una isla, llamada Cuitláhuac, y la palabra Tláhuac viene de la terminación de Cuitláhuac. Entonces San Pedro Tláhuac se forma de San Pedro, que es parte del nombre de la iglesia, y de Tláhuac, que es parte del nombre de la isla. Entonces los orígenes de Tláhuac están aquí. Ya después los otros pueblos que habitaban en zonas cercanas, como Mixquic, Santa Catarina Yacahuizotl, Zapotitlán, Ixtayopan, Tlaltenco y Tetelco, se anexaron a este territorio y juntos formaron la alcaldía Tláhuac. Y bueno, una vez que hemos visitado parte de la plaza principal, nos dirigimos al Museo de Tláhuac. No crean que está lejos, está detrás del templo. Sin embargo, a esa hora todavía lo estaban remodelando. Todavía estaban haciendo los preparativos para el festejo de los 800 años de la fundación de Tláhuac. Por eso es que estamos contando toda esta historia. Entonces, el museo todavía no abría en ese momento. Lo iban a abrir a las 8 de la noche. Pero mientras, ahorita que todavía hay luz, podemos observar las figuras de los religiosos que les había comentado que estaban en la entrada, que precisamente representan a las órdenes religiosas que vinieron a este sitio y construyeron el templo de San Pedro Apóstol. Entonces, como todavía no terminaban con los preparativos del museo, nos dirigimos a la explanada principal, ya que a las 6 de la tarde fue la inauguración de los festejos y comenzó con un desfile. En este se mostraron elementos característicos de cada uno de los pueblos de Tláhuac, por eso fue que los mencionamos anteriormente. A continuación, les dejo un fragmento de ese desfile.
Fuerte el aplauso para todos nuestros amigos que el día de hoy nos acompañan en esta gran explanada de la alcaldía de Tláhuac. Después del desfile, presentaron al maestro Baruch Martínez, que es una de las personas que se ha dedicado a investigar y rescatar la historia y las tradiciones de la alcaldía. Cuando fui al museo de Cuitláhuac, solo había escuchado hablar de él, sin imaginarme que en esta visita lo conoceríamos en vivo. A continuación escucharemos las palabras del maestro Baruch Martínez Díaz, líder coordinador de proyectos museográficos, quien nos dará una reseña sobre la conmemoración de los 800 años de Tláhuac. Adelante, por favor. En Anmexticate, Almehuachitzin Canican, Antechmoyulalilia, Panin Tunali, Nican Tláhuac y Yolosco, Anmexmotlaspalhuía, Macehualcopa, y Nantastulci Taltepexin, Huitláhuac, Ashan Tláhuac. ¿Cómo están todos los que hoy nos acompañan aquí en este día, en el corazón de Tláhuac? Los saludo en idioma náhuatl, el idioma materno de este pueblo es nuestro Tláhuac, anteriormente llamada Cuitláhuac. Uyuki Nigneki Nignotlaspalhuis y Mochtlacat, Caoxe Altepet, Hualhuiloa, Nican. También quisiera saludar a todas las personas, a todos los pobladores de otras regiones, de otros pueblos que nos visitan hoy aquí en Tláhuac. Inclenashan Ignakinanachmolhuilis, Sometactoli Nitech, Toyucatilis, Toistoloca. Lo que hoy les quiero decir son brevemente unas palabras acerca de nuestra cultura, de nuestra historia. Yehuescau, Yeomtzotli Xiutica, Onetzintilo Kinin, Taltepetzin, Cayehuescau, Omotucamatía, Cuitláhuac, Oanye, Axto, Titucayutía, Tláhuac. Hace muchos años, hace 800 años, se fundó este pueblo nuestro, que antiguamente se le llamó Cuitláhuac y que hoy llamamos Tláhuac. Igual que Leika y Yolpaspasticate Ashan. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué debemos estar felices de que haya sucedido así? Permítanme decirles esto solamente. Eguantin, Canican, Otitlacasque, Canican, Otitlacatico, Hualitiquijuía, Oyalhuacayo, Huesca, Huilanto, Huantoxicmecayo, Senca, Huesca, Huitz. Nosotros los que nacimos aquí, quienes venimos a nacer en este pueblo, podemos decir que nuestra historia se remonta a tiempos muy lejanos, que nuestro linaje viene de muy lejos. Y bueno, Inon Senca Patío, y eso es algo muy importante, porque no todas las personas de la Ciudad de México pueden decir esto que estamos diciendo acá. Manini Tláhuac, Juanma Oco, Unzuntli Xiutica, Nemis Taltepetzin. Por último, decirles entonces que viva Tláhuac y que viva otros 800 años más. La Socamati Huelmiec. Muchas gracias. Y finalmente cortaron el listón rojo para indicar que el evento iba a ser inaugurado. Y vamos a contarles del 5 al 0 para hacer el corte del listón inaugural. ¿Me ayudan todos? Vamos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y es así como damos por inaugurada esta conmemoración de los 800 años de Cuitláhuac. Hoy, Alcaldía de Tláhuac. Fuerte el aplauso para todas y todos ustedes y por supuesto para nuestras autoridades que el día de hoy nos acompañan. A un costado del templo pusieron un camino de acerrín que nos mostraba el camino desde el templo hasta la entrada del museo. En el camino encontramos cuadros que nos relatan la historia de Tláhuac. Todo comenzó cuando hace mucho tiempo, en Aztlán, existían 8 civilizaciones nahuas. Eran Huexotzincas, Chalcas, Xochimilcas, Malinalcas, Chichimecas, Tepanecas, Matlatzincas y Cuitlahuacas. Estos últimos son los ancestros de Tláhuac.
Después, todos partieron por orden de su dios Mixcoatl, del cual ya hemos hablado en otros videos. Cada barrio fue guiado por un líder. En el caso de los Cuitlahuacas, fueron guiados por Yayauqui Xihuitl. Llegó un día en el que el sacerdote de Mixcoatl, llamado Amimitl, les dijo a todas las civilizaciones que tenían que seguir por su propio camino. Entonces, los Cuitlahuacas continuaron su camino solos. Finalmente, llegaron a un sitio llamado Cuextecatlichocaya y después llegaron a Coatepec. Tiempo después, llegaron a Tolán, Xicocotitlán, cerca de donde habitaban los toltecas, en Tula Hidalgo. Ahí vivieron durante 19 años y tiempo después volvieron a partir. Continuaron su camino hasta que llegaron a Atitlalaquián. Después salieron a Tlemaco, donde vivieron por 10 años. Durante muchos años pasaron por otros pueblos como a Totonilco y a Pesco. Después de mucho andar, llegaron al valle de Anáhuac. Caminaron hacia el sur hasta que llegaron a una isla ubicada entre el lago de Chalco y Xochimilco, a la cual llamaron Cuitláhuac. Y ese es el origen de los habitantes de esta región. Aunque México fue dividido en Aridoamérica y Mesoamérica, pocos saben que todos los territorios donde hubo culturas nahuas fue nombrado por los mexicas como Anáhuac. Entonces territorios como Hidalgo, el Estado de México o la Ciudad de México, en donde las culturas hablaban la lengua náhuatl, formaban parte de ese universo llamado Anáhuac. Muchos historiadores creen que México debería llamarse realmente Anáhuac, ya que el nombre de México proviene únicamente de los mexicas, como si solamente los mexicas fueran el origen del país, cuando en realidad el origen es debido a muchos pueblos. En cambio, si el territorio es denominado como Anáhuac, estaríamos incluyendo muchas otras civilizaciones, como la tolteca, la teotihuacana, la tepaneca, entre otras. Y no solo eso, también estaríamos incluyendo a los pueblos que fueron más pequeños y que no fueron muy conocidos. Esto se debe a que la mayoría de las civilizaciones tenían en común la lengua náhuatl y tenían en común a muchos dioses, como Tlaloc, el dios de la lluvia, o Quetzalcóatl, el dios del viento, así como otras tradiciones, como el juego de pelota. Entonces, al nombrar a Anáhuac, estamos buscando algo que una a todos los pueblos, aunque tengan diferentes orígenes. Y al terminar el recorrido, llegamos al Museo Regional de Tláhuac, que ya se había inaugurado ahora sí. Este camino que nosotros recorrimos representaba el peregrinaje que hicieron los antiguos habitantes de Cuitláhuac, y después de haberlo mencionado durante muchos museos, al fin conocimos el origen de Tláhuac. Ya después, los habitantes se fueron desarrollando, convivieron con los mexicas cuando invadieron el Valle de México, sobrevivieron a la conquista española, y como dicen lo demás, el resto es historia. A continuación, tenemos algunas de las ofrendas que pusieron en la entrada, que mezclan tanto elementos actuales como elementos prehispánicos. Al ingresar al patio principal, observamos que había una pirámide, la cual fue diseñada por todos los encargados de todos los museos. Cuando fuimos al museo de Ixtayopan, conocimos a la arqueóloga Eva Sánchez, que en ese momento no sabíamos que estaba ahí, pero cuando visitamos ese museo nos comentó que también ayudó a construir este templo. Estaba ahí y todavía no la conocía. Como pueden observar, todo lo que platicamos anteriormente fue de suma importancia, porque la temática del museo en esta ocasión fue precisamente el aniversario número 800 de la fundación de Tláhuac. Por esa razón, primero recorrimos partes de la plaza para conocer su historia y al final ingresamos al museo. En este templo se realizó una pequeña representación de la llegada de los Cuitlahuacas a estos territorios. A continuación les vamos a dejar un fragmento.
A continuación, vamos a ver más de cerca este templo. Del lado izquierdo tenemos la representación de un tzompantli, que son muros hechos con cráneos de personas reales. Pero también había tzompantlis que hacían únicamente con calaveras talladas en piedra. Seguramente ahorita que escucharon la danza, les pasó que empezaron a mover las manos o la cabeza a ritmo de los tambores. Y no solo eso, también cuando escuchamos nuestras canciones favoritas, aunque no sepamos bailar, empezamos a mover la cabeza o el cuerpo al ritmo de la melodía. Esto se debe a que nosotros traemos en la sangre lo que hacían nuestros antecesores. Y recordemos que los indígenas realizaban este tipo de ceremonias y de danzas en ocasiones especiales. Entonces imagínense, generaciones y generaciones de personas que realizaron eso, quedó plasmado en la sangre. Nuestros antecesores aprendieron a moverse al ritmo de los tambores y es lo que ahora corre por nuestras venas. Por esa razón, cuando escuchamos nuestra música preferida, incluso empezamos a movernos sin darnos cuenta. De hecho, existe un concepto llamado memoria corporal, que dice que nosotros traemos en la sangre todo el aprendizaje de nuestros antecesores. Entonces, todas las experiencias que tuvieron, todos los miedos que vivieron, nosotros los traemos también adentro. Por esa razón, a veces tenemos los mismos miedos que tuvieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos o nuestros padres. Ese ya es otro tema un poquito más complicado. Si se dan cuenta, está relacionado con la historia, ya que a veces tenemos comportamientos que no sabemos de dónde provienen. Y para saber de dónde vienen, necesitamos conocer nuestras raíces. Si no las conocemos, no vamos a saber quiénes somos. Por eso se dice que si no conocemos nuestra historia o nuestro pasado como pueblo, no vamos a saber quiénes somos. Este teocalli es una representación del templo del dios principal de los habitantes de Cuitláhuac, llamado Mixcoatl. Según la leyenda, este recorrió varias partes de la cuenca de México. Cuando llegó a Cuitláhuac, se desangró y de su sangre se crearon sus primeros 3 hijos, Poloc, Mapach, Mopach y Teotlahuica. De estos descendieron los Tzompanteuctin, que tanta fama le dieron a la ciudad. La fachada principal posee 2 serpientes que representan al dios, y las bases piramidales muestran el símbolo de Mixcoatl como deidad de la cacería. Los colores que se asocian a él son el rojo, el negro y el blanco. Y ahora vamos a recorrer el interior del museo. Como les había comentado, este se adecua dependiendo del evento que se esté celebrando. En esta ocasión fue adecuado al aniversario 800 de la fundación de Tláhuac. A continuación tenemos unas monedas que representan la conmemoración de los 800 años de la fundación de Tláhuac. Muestran a diversos personajes importantes de la historia. Tenemos a Cuatomatzin, primer gobernador de Cuitláhuac. Después tenemos a Alejo Andrés Chimalpopoca Galicia, último gobernador de la República de Indios de San Pedro Tláhuac. Después tenemos a Faustino Chimalpopoca Galicia, el intelectual indígena más importante de México. La cuarta es de Estanislao Ramírez Ruiz, padre de la ingeniería química en nuestro país. La quinta es un revolucionario zapatista, en representación a los muchos pobladores de Tláhuac que se sumaron al zapatismo. Y la sexta representa un chinampero, oficio al que se han dedicado la mayoría de los habitantes hasta la actualidad. Hemos visto que a lo largo del museo hay varias figuras de frailes. Estos representan a los primeros 12 franciscanos que llegaron a la Nueva España en 1524. Fueron encabezados por Fray Martín de Valencia, quien dirigió directamente la evangelización en Cuitláhuac. También, como habíamos comentado, ellos comenzaron a construir la iglesia entre 1529 y 1540. Los franciscanos permanecieron aquí hasta 1554, fecha en la que llegaron los dominicos.
Aquí tenemos una maqueta de cómo se distribuía Cuitláhuac en 1519. La siguiente maqueta muestra cómo estaban distribuidos todos los lagos en la Cuenca de México en el año de 1519. Ahora vamos a contar la historia de Tláhuac. Los primeros habitantes de Tláhuac llegaron hace 3500 años. Los cuitlahuacas fue el último grupo en llegar. El señorío de Cuitláhuac se fundó en el año 1222 por un grupo de chichimecas que venían migrando desde el norte. La historia ya la conocemos. Guiados por su dios Mixcoatl, partieron de Aztlán. Los fundadores de Cuitláhuac fueron Cuautlautli, Iuitzin, Tlilcoatzin, Chalchiutzin y Chahuaquetzin. Se establecieron en medio de un islote que se encontraba en medio de un gran lago de agua dulce que se extendía desde Chalco hasta Xochimilco. Fue dividido en 4 cabeceras y cada uno fue gobernado por un tlatoani. Tizic estaba al oriente, Tecpan al sur, Teopancalcan al norte y Atechicalcan al poniente. En 1230 se eligió a Coguatomatzin como gobernador de la cabecera más importante. Tizic, el segundo tlatoani, Miahuatonaltzin, provino del linaje Chalca. Con el paso del tiempo, la ciudad de Cuitláhuac quedó sometida al señorío de Chalco, ya que según fuentes antiguas, en el año 1272 empezó el gobierno de este señorío con la ascensión del gobernante Totepeut. En 1393, Azcapotzalco, que se extendía al norte de la Cuenca de México, tomó el control. Los tepanecas de Tezosomoc invadieron la isla. Cuando murió el tlatoani de Azcapotzalco, los habitantes de Tenochtitlán se fueron fortaleciendo y fueron conquistando prácticamente todas las poblaciones del lago de Anáhuac. En el periodo comprendido entre 1430 y 1435, la ciudad de Cuitláhuac fue conquistada por los mexicas, en la época en la que gobernaba Izcoatl. A partir de ese momento, los cuitlahuacas también fueron incorporados a la Triple Alianza, teniendo que otorgar tributo al Imperio Mexica. La economía se basó primordialmente en los recursos que proveía el ambiente lacustre. La cacería, la pesca y recolección de un buen número de animales se convirtieron en un elemento esencial de su alimentación. Se alimentaban de especies como patos, ajolotes, ranas, tules y ninfas. Además, sobrevivían con la cultura chinampera y todos sus productos derivados. El excedente de la producción se dirigía al mercado de Tlatelolco, en donde se hacía trueque por diversos productos provenientes de otras regiones. Ahora vamos con la religión. Su dios principal, como ya habíamos dicho, fue Mixcoatl, que estaba vinculado a la cacería y a la cuestión estelar, ya que era considerado la representación de nuestra galaxia, la Vía Láctea. También rendían tributo a otros dioses vinculados con el mundo lacustre y también con la agricultura, con la actividad chinampera, entre muchas otras cosas. Sus habitantes fueron conocidos en toda Mesoamérica debido a una dinastía de adivinos que decían que podían ver el futuro, llamados Zompanteuctin. Al fundarse la ciudad de Cuitláhuac, transformaron sus pantanos en chinampas, lagunas y canales, lo que permitió que pudieran expandirse. Los cerros también experimentaron la ocupación humana. Muchos territorios fueron convertidos en fértiles terrazas. Una de sus construcciones más importantes fue la calzada o dique de Cuitláhuac, que fue hecho a propósito para mantener un nivel adecuado de las aguas de los lagos. Poco después ocurrió la conquista española. Cuando llegó Cortés, los habitantes de Cuitláhuac actuaron de forma diferente. El 7 de noviembre de 1519, los cuitlahuacas los trataron bien, aunque meses después se mantuvieron neutrales. Sin embargo, la cabecera de Tizic se aliaron a Cortés, pero los habitantes de Atechicalcan se unieron a los mexicas. En agosto de 1521, las dirigencias políticas tuvieron que ser reorganizadas con base en la antigua estructura mesoamericana. Por lo tanto, Cuitláhuac conservó su estatus como cabecera político-administrativa. De ahí nació la República de Indios de San Pedro Cuitláhuac, y aunque poseía un gobernante propio, se le disminuyó su jerarquía y solo fueron considerados como simples barrios por las autoridades de la Nueva España. Los habitantes que vivían esparcidos en lugares pequeños fueron congregados
en sitios con mayor demografía y convertidos en los primeros 14 pueblos sujetos de Cuitláhuac. Estos últimos no sobrevivieron a la gran mortandad que hubo a finales del siglo XVI y principios del XVII. Solo 4 poblados lograron hacerlo. Estos fueron San Martín Chico, Santiago Zapotitlán, Francisco Tlatenco y Santa Catarina. Cuitláhuac perteneció en un primer momento al regimiento de Chalco, creado en 1533. En 1550 se le conoció como la Alcaldía Mayor de Chalco, por lo que todos los pueblos cuitlahuacas quedaron bajo su jurisdicción. Así permanecieron hasta 1786, cuando la Real Ordenanza estableció que pasaran a formar parte de la subdelegación de Chalco, que se encontraba dentro de la Intendencia de México. En materia judicial, todos los problemas que existían se tenían que resolver ante el más alto tribunal de la Nueva España, la Real Audiencia de México. Se resolvieron problemas relacionados a disputas de terrenos entre españoles, mestizos, órdenes religiosas, entre los sujetos y las cabeceras. En el siglo XVIII, el nombre de Cuitláhuac fue cambiado por Tláhuac, al parecer porque le resultaba difícil pronunciarlo. Su economía siguió basada en las condiciones del paisaje lacustre, la producción chinampera, la pesca y la cacería acuática. Todo esto lo trasladaban mediante canoas y arriería, sembraban temporalmente en las terrazas y rentaban sus ciénegas para la engorda de ganado que alimentaba la capital. Los tributos recabados en San Pedro fueron asignados a diferentes actores en las primeras centurias de la época colonial. Después de la caída de Tenochtitlán, Cortés los asignaba directamente hacia la Ciudad de México. Sin embargo, en 1526, el gobernador de la Nueva España, Alonso de Estrada, se los otorgó a la Orden de los Dominicos para que estos pudieran sostenerse con el producto de la pesca cuitlahuaca. En 1554, Cuitláhuac fue entregada en encomienda a Juan de Cuevas y después de su muerte se fue heredando a sus descendientes hasta que en 1678, fecha en la que se ha estimado su confiscación por parte de la corona española. En cuanto a la religión, ya hemos visto anteriormente que fueron asignados los franciscanos para evangelizar a los indígenas y poco después llegaron los dominicos. En nombre de esta exposición, las figurillas en la vida cotidiana de los habitantes de la zona chinampera y su relación con los ritos, debido a que muchas de estas piezas fueron encontradas en la zona Chalco-Xochimilco, que se encuentra al sur de la Cuenca de México. Aquí tenemos algunos de los objetos que fueron encontrados. Las figuras halladas en la zona lacustre eran utilizados para ritos terapéuticos, la ceremonia del fuego nuevo o para conmemorar los ciclos agrícolas. Las figuras que se encontraron dentro de algunas estructuras arquitectónicas fueron utilizados como ceremonia de clausura o inauguración de esos edificios. Muchos de estos objetos fueron encontrados en algunos entierros prehispánicos. Su religión consistía en que adoraban a dioses relacionados al cosmos. En los entierros sepultaban a las personas con todos los objetos que iban a utilizar en la otra vida, como vasijas, joyas preciosas, semillas, figuras antropomorfas de dioses, entre muchas otras cosas. Los niños también eran enterrados con otros objetos pero más pequeños. Además, se les añadían pequeños artefactos que pudieran utilizar en su viaje, como juguetes, elementos de barro, de cerámica, vasijas, ollas, collares, entre muchas otras cosas.
Aquí tenemos la pintura de una chinampa, cómo era que se construía en la época prehispánica, que esto ya lo hemos visto en el Museo de Chinampas. Cuando los franciscanos llegaron a los pueblos de Tláhuac, les asignaron los santos de San Pedro y San Andrés para que dejaran de adorar a sus dioses. De ahí surgieron sus nombres definitivos, San Pedro Tláhuac y San Andrés Mixquic. Después construyeron la iglesia entre 1529 y 1540. En 1554, los franciscanos cedieron el territorio a los dominicos, por lo que esta nueva orden continuó con la conversión religiosa. Aunque intentaron evangelizarlos, nunca pudieron eliminar el culto de manera completa. Por ejemplo, en los siglos XVII y XVIII se tienen noticias de ofrendas dedicadas a Amimitl, danzas de la fertilidad como la del palo volador y rituales meteorológicos. Mientras tanto, el paisaje siguió modificándose de forma drástica. El antiguo sistema hidráulico prehispánico fue destruido paulatinamente. Primero, debido a los combates originarios por la llegada de los españoles, luego por falta de mantenimiento y finalmente porque las autoridades novohispanas cambiaron de paradigma hídrico y a partir de 1607 decidieron expulsar el agua de todos los lagos de la cuenca. A partir de aquí empezó a cambiar el rostro de Tláhuac. El nivel de cada lago, ubicado en Chalco y Xochimilco, fue controlado para evitar que la Ciudad de México se inundara, ocasionando que tanto poblaciones como chinampas enteras estuvieran abandonadas. Y como consecuencia, todas las chinampas que habían sido construidas durante el periodo mexica regresaron nuevamente a ser pantanos. Muchos canales se asolvaron y el flujo limitado de las aguas inundó repentinamente la calzada y la isla Cuitláhuac. Durante la Guerra de Independencia, los habitantes de Tláhuac no participaron. De hecho, apoyaban a la corona española. Sin embargo, durante la época del México independiente, Tláhuac pasó a formar parte del municipio del Estado de México y junto a él estaban otros pueblos como Zapotitlán, Tlaltenco, Santa Catarina, Mixquic y Tetelco. Esto ocurrió en 1826, pero no fue hasta 1854 que pasaron a formar parte del Distrito Federal. Después se anexó Tetelco y Tlaltenco buscó su independencia, llevándose consigo a Santa Catarina en 1890. A finales del siglo XIX solamente quedaba Zapotitlán. En 1903, Porfirio Díaz dijo que Tláhuac iba a pertenecer tanto a Xochimilco como a Iztapalapa. La economía estaba basada en la producción de hortalizas de las chinampas, así como la caza de los animales que estaban en la zona. Su aspecto siguió cambiando debido a las políticas que se empezaron a imponer. Por un lado, se empezaban a privatizar las tierras de este lugar y por el otro, se empezaba a utilizar sus aguas para la implementación de varios proyectos. Dentro de la religiosidad fue una mezcla entre el catolicismo y la religión prehispánica, ya que adoraban a santos del catolicismo, pero en sus fiestas aplicaban tradiciones que ocupaban con sus dioses prehispánicos, como las peregrinaciones. A la par, empezaron a confeccionar artesanías de tule y también empezaron a componer música realizada con instrumentos de viento de origen europeo. Todavía se seguía creyendo que existían hombres que controlaban los temporales, llamados como Ejecametl. A finales del siglo XIX, las condiciones del lago cambiaron debido a la implementación de drenaje de la Ciudad de México. Luego de la desecación del lago de Chalco, promovida por el español Íñigo Noriega, se tuvieron que reestructurar las prácticas lacustres. Además, el entubamiento del agua y el crecimiento de la población ocasionó que se produjera sequía, alterando las actividades lacustres que llevaban milenios produciéndose. Debido a esto, existieron muchos pueblos que estuvieron en descontento y se reunían con las autoridades para llegar a un acuerdo. Sin embargo, como no hablaban español, era muy difícil alcanzar un entendimiento, pero a pesar de eso, muchos de los representantes eran encarcelados o amenazados para que detuvieran a los manifestantes. La situación se reencrudeció cuando en 1910, Francisco Madero, el 20 de noviembre, animó a todos a levantarse en armas. Noriega le pagó a un grupo de 200 elementos armados para atacar a las personas que protegieran las tierras.
sobre todo aquellos que estaban involucrados en las incursiones de Madero y luego las de Zapata. El 22 de julio de 1911, un grupo armado disparó toda la noche contra las casas de los habitantes de Ixtayopan y el 25 de octubre llevaron a cabo una matanza de campesinos en Tláhuac. Cuando diversos revolucionarios llegaron a los distintos territorios de Tláhuac, muchos chinamperos decidieron unirse para poder recuperar sus tierras, ya que seguían a Zapata, quien luchaba en la revolución por recuperar las tierras de los campesinos. Los chinamperos siguieron a Zapata, empleaban los canales para transportarse, utilizaban las canoas para librar las batallas, en las chinampas construían cuarteles camuflajeados para poder atacar. Tiempo después, los chinamperos que apoyaban a Zapata se unieron a los ejércitos carrancistas. Cuando se determinó que en algunos pueblos se iba a lograr recuperar las tierras, muchos de los soldados regresaron a los pueblos de Tláhuac para volver a tomar el control de sus tierras. En 1926, varios pueblos de Tláhuac, entre ellos San Pedro Tláhuac, Tetelco, Mixquic e Ixtayopan, lograron separarse de Xochimilco y en 1929 fue declarado como delegación del Distrito Federal, pero no podían elegir a sus gobernantes. Esto pudieron hacerlo a partir del año 2000 y en el 2015 fue nombrado como alcaldía de la Ciudad de México. En 1940, los cuerpos de agua de Chalco y Xochimilco empezaron a secarse, debido a que el agua fue utilizada para toda la Ciudad de México. Esto ocasionó que las personas que vivían de las chinampas empezaran a buscar otra fuente de empleo. También dejó de utilizarse como vestimenta la manta blanca tradicional y dejó de emplearse la lengua náhuatl. Debido al crecimiento de la Ciudad de México, Tláhuac empezó a acercarse más a la urbanización. Muchas otras personas que venían de otros sitios vinieron a vivir a estas tierras y también se apropiaron de las tradiciones. Con el paso del tiempo, Tláhuac también empezó a ser urbanizada. A pesar de que ha sido conectada con la ciudad gracias a la línea 12 del metro, más de la mitad de su territorio sigue siendo rural. A pesar de eso, Tláhuac ha seguido conservando sus tradiciones. Por ejemplo, en Semana Santa, cada uno de los pueblos realiza su carnaval, además de algunas fiestas patronales y la permanencia de la cultura chinampera. Y con esto hemos terminado el recorrido del museo. Espero que les haya gustado. No sé si vuelva a existir esta exposición porque les digo, las temáticas que se abordan en este museo son diferentes. En esta ocasión se conmemoró los 800 años de la fundación de Tláhuac. Entonces esta exposición fue hecha precisamente para ese evento. Cuando asistan, puede que existan algunos otros eventos. Lo bueno de este video es que pude capturar muchos de los eventos que se realizaron. Los horarios del museo son de lunes a domingo de 10 a 18 horas. Sin embargo, les sugiero que visiten su página de Facebook, ya que este museo no siempre está abierto. Para llegar, basta con que lleguen a la estación Tláhuac de la línea 12 del metro y tomen cualquier transporte público que se vaya por la avenida Tláhuac hasta que los deje en la plaza principal. Personalmente yo, pues tomo la ruta 149 que sale en el último andén del metro. Si se dan cuenta, este camión lo he tomado para ir al museo de Mixquic, al museo de Ixtayopan y también al de Tláhuac, porque como les había comentado, pueden llegar a través de este mismo camión a los 3 museos. En un día podrían visitar los 3. Espero que les haya gustado este recorrido y nos vemos para la próxima.